Tenía 20 años cuando sentí que mi vida se había roto en silencio. No hubo un gran escándalo, ni gritos, ni despedidas dramáticas. Solo una cadena de decisiones pequeñas que me empujaron lejos de todo lo que conocía. A mi padre lo despidieron del matadero de Vitebsk. Oficialmente fue reducción de personal. Pero en casa todos sabíamos que había algo más detrás. Mi madre, paramédica de ambulancia, empezó a desaparecer en turnos nocturnos interminables. El dinero apenas alcanzaba para lo básico. Mi universidad se volvió un lujo imposible. Entonces apareció la idea que nadie quería decir en voz alta. Yo me iría al pueblo. A Sadvinie. A casa de mi tía Marina, la hermana menor de mi madre. Solo por un tiempo, dijeron. Pero en mi familia, por un tiempo siempre significaba mucho más. Sadvinie me recibió con un silencio que pesaba. Por las noches solo se oía el goteo constante del grifo del patio. Como si el tiempo se hubiera quedado atrapado allí. La casa era vieja, de madera, con pintura descascarada. Y una estufa que había que encender a mano cada mañana. Todo parecía pertenecer a otra época. Pero el jardín era distinto. Perales enormes, manzanos, flores de colores intensos. Y unos columpios viejos que crujían con el viento. Como si contaran historias que nadie más quería escuchar. Y allí estaba él. Oleg. El marido de mi tía Marina. Alto, fuerte, siempre con una ligera barba. Y unos ojos de un color extraño. Como miel oscura a la sombra. Trabajaba transportando materiales de construcción y montando muebles. No hablaba mucho, pero tampoco era frío. Había algo en su forma de mirar que me inquietaba. No me miraba como un tío. Me miraba como si viera algo que ni yo misma entendía todavía. Entré al colegio agrario local gracias a una cuota especial. Que consiguió una amiga de mi madre. Mis días se volvieron mecánicos. Despertar a las 6. Autobús. Clases. Regreso. Y luego, el silencio del pueblo. Ayudaba en el huerto. Ordenaba trasteros. Leía revistas viejas. Todo estaba quieto, conservado, detenido. Hasta que una noche, durante la cena, Oleg rompió esa calma. Me vendría bien una ayudante, dijo, sin mirarme directamente. No para cargar cosas pesadas. Más bien envolver, organizar, cuidar detalles. Levanté la vista, sorprendida. Los hombres rompen todo como osos, añadió con una media sonrisa. Tú pareces cuidadosa. Mi tía Marina solo asintió. No aprobó ni rechazó la idea. Yo dudé. Pero acepté. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí simple, leggings grises, camiseta larga, chaqueta vieja. Sin maquillaje. ¿Para qué? Cuando subí a su vieja furgoneta, el corazón me latía con fuerza. Como si estuviera empezando algo importante. Sin saber exactamente qué. El primer encargo fue en un pueblo cercano. Una pareja joven se mudaba. Libros, platos, relojes antiguos. La casa olía a lavanda. Sentí que tocaba fragmentos de otra vida. Oleg me enseñó cómo envolver el cristal. Cómo asegurar las cajas. Eres muy precisa, dijo. Eso no es común. Al final del día me pagó. Y además me dio un pequeño paquete. Dentro había una camiseta sencilla pero bonita. Y unos shorts de mezclilla con detalles bordados. Me quedé sin palabras. Solo un gracias, dijo. Hiciste un buen trabajo. Yo sonreí. Pero por dentro algo empezó a temblar. Con cada viaje, la distancia entre nosotros se acortaba. Él bromeaba más. Yo reía más. No hablábamos de lo personal. Pero lanzaba preguntas al aire. ¿Te gusta la uva? ¿Alguna vez pensaste en mudarte a la ciudad? Yo fingía no notar nada. Pero esperaba esos momentos. Elegía la ropa con más cuidado. Me preguntaba si me miraría. Un día llamó a mi puerta por la noche. Traía una pequeña caja. Dentro. Una cadena dorada con una diminuta estrella. No se lo digas a Marina, susurró. Es solo entre nosotros. No dormí esa noche.
Después de eso, algo cambió. No decía más. Pero miraba distinto. Su mano a veces se detenía un segundo de más. Cuando me ayudaba con una caja. Su mirada bajaba y volvía rápido. Un día encontré en el alféizar de mi ventana un pequeño frasco de perfume, frío al tacto, con etiqueta verde y letras en francés. Una nota. Solo en la muñeca. Nadie más. Empecé a usarlo. Ese aroma se volvió nuestro secreto. En agosto, durante un día caluroso, fuimos a recoger muebles a Lepel. Llevaba un vestido sencillo, claro. Sandalias ligeras, el pelo recogido. Parece salida de una foto, dijo él. Como si hablara consigo mismo. El trabajo fue pesado. Cómodas, espejos, lámparas antiguas. En un momento tomó mi muñeca para ayudarme. Justo donde estaba el perfume. Respiró hondo. No dijo nada. Pero no soltó mi mano de inmediato. De regreso, se desvió del camino. Hay un lago, dijo. Es bonito. Nos detuvimos lejos de la gente. El agua estaba quieta como un espejo. A veces apareces como un reflejo, murmuró. Y todo se vuelve diferente. No supe qué responder. Se acercó. Sin tocarme. Eres adulta, dijo. Y entiendes más de lo que dices. Me giré. Tenemos que volver, susurré. Él entendió. Esa noche, frente al espejo, con la cadena puesta y el pelo suelto, sentí que estaba cambiando. Algo había empezado. Algo que no sabía cómo detener. Después de aquel día junto al lago, nada volvió a sentirse normal. No pasó nada concreto. Pero todo había cambiado. En la casa, los silencios se hicieron más largos. Mi tía Marina seguía con su rutina. Como si no percibiera la tensión invisible que flotaba en el aire. O quizá la sentía. Y prefería ignorarla. Oleg ya no buscaba excusas para tocarme. Pero su presencia se volvió constante. Siempre estaba cerca. Siempre atento. Si yo salía al jardín, él aparecía con una herramienta en la mano. Si iba a la cocina, encontraba una taza ya preparada. Si regresaba tarde del instituto, él era quien preguntaba primero si había cenado. Nada indebido. Nada que pudiera señalarse. Y aún así, todo se sentía demasiado. Empezamos a trabajar más días juntos. Viajes más largos. Casas más grandes. Silencios más densos dentro de la furgoneta. A veces la radio quedaba encendida sin volumen. Como una excusa para no hablar. ¿Nunca te preguntaste cómo sería tu vida si te hubieras quedado en la ciudad? Me dijo una tarde, sin mirarme. A veces, respondí. Pero aquí, todo es más lento. Más claro, corrigió. En la ciudad, la gente se esconde. No supe si aquello era una opinión. O una confesión. Una noche, Marina salió de urgencia. Una vecina mayor había caído y necesitaba ayuda médica. Yo estaba en mi habitación, leyendo. Cuando escuché pasos en el pasillo. Oleg se detuvo frente a mi puerta. ¿Estás despierta?, preguntó. Sí. No entró. No se acercó. Solo se quedó allí, apoyado en el marco. A veces, dijo, siento que esta casa es demasiado pequeña para todo lo que callamos. Mi garganta se cerró. No deberíamos hablar así, murmuré. Lo sé, respondió. Por eso no digo más. Y se fue. Esa fue la primera vez que entendí algo con claridad. No era solo yo. Al día siguiente, me regaló un libro. Una novela antigua, con páginas amarillentas. Habla de elecciones, dijo. De las que tomamos, y de las que nos toman a nosotros. Leí ese libro en 3 noches. No recuerdo la historia exacta. Pero sí la sensación constante de estar al borde de algo. En septiembre llegó el frío. Y con él, los trabajos dentro de casas cerradas. Una tarde, mientras embalábamos muebles en una casa abandonada. Se cortó la luz. Quedamos a oscuras. Tranquila, dijo. Tengo linterna.
pero no la encendió de inmediato. El silencio se volvió espeso. Podía escuchar mi propia respiración. ¿Confías en mí?, preguntó. La pregunta me atravesó. Sí, respondí sin pensar. Encendió la linterna. Me miró como si esa palabra lo hubiera decidido todo. Pero no pasó nada más. Ese nada fue lo que más dolió. Las semanas siguientes fueron un juego extraño. Miradas que duraban un segundo de más. Conversaciones que se detenían justo antes de lo importante. Mensajes breves cuando no estábamos juntos. ¿Llegaste bien? Mañana salimos temprano. No olvides la chaqueta. Nada comprometedor. Todo necesario. Una tarde de domingo, Marina anunció que pasaría la noche fuera. Una guardia extra. Otra emergencia. La casa quedó en silencio. Yo estaba en la cocina, preparando té. Cuando Oleg se sentó frente a mí. No tienes que quedarte aquí, dijo. Si te sientes incómoda. No, respondí. Estoy bien. Se quedó observando mis manos. Has cambiado, murmuró. Ya no eres la chica que llegó en primavera. Tú tampoco, repliqué. Sonrió, sin alegría. Eso es lo que me preocupa. El reloj marcaba las 11. La lluvia golpeaba el techo. El mundo parecía reducido a esa cocina. No quiero cruzar límites, dijo. Pero tampoco quiero fingir que no pasa nada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo. ¿Y qué es lo que pasa?, pregunté. Se levantó. Dio un paso hacia mí. Se detuvo. Pasa que pienso en ti más de lo que debería. El aire se volvió denso. Oleg, susurré. Dime que pare, pidió. Y paro. No lo dije. No porque quisiera algo prohibido, sino porque necesitaba entender. Se acercó un poco más. Sin tocarme. Esto es lo único que puedo permitirme, dijo. Estar cerca, sin cruzar. Asentí. Y ese gesto fue suficiente para cambiarlo todo. A partir de esa noche, la línea dejó de ser clara. No hubo besos. No hubo promesas. Pero hubo algo más peligroso. Una espera compartida. Cada día parecía un paso hacia algo inevitable. Y yo ya no sabía si quería huir o quedarme hasta el final. Las sospechas no llegan de golpe. Llegan como pequeñas grietas. Miradas que duran más de lo normal. Preguntas que parecen inocentes, pero no lo son. Marina empezó a observarme más. No de forma directa. No con reproche. Sino con una atención nueva, silenciosa. Estás más callada, dijo una mañana mientras preparaba café. ¿Todo bien en el instituto? Sí, respondí. Solo cansancio. Asintió, pero no parecía convencida. Oleg, en cambio, se volvió más distante en casa. Correcto. Casi frío. Ya no buscaba coincidencias. Ya no aparecía por casualidad. Pero fuera. Cuando trabajábamos juntos. La tensión era insoportable. No hablábamos de lo que sentíamos. No hacía falta. Cada gesto contenía lo que no decíamos. Cada silencio estaba lleno de palabras retenidas. Una tarde, mientras ordenábamos un desván, encontré una caja antigua. Dentro había fotos viejas. Marina joven. Sonriente. Oleg a su lado, distinto, pero el mismo. Éramos felices, dijo él, mirando una de las fotos. O al menos, lo creíamos. ¿Ya no lo son?, pregunté sin mirarlo. Se tomó su tiempo. La felicidad cambia de forma, respondió. A veces no desaparece. Solo se queda sin nombre. Esa frase me acompañó todo el día. Empecé a sentir culpa. No por lo que hacía, sino por lo que pensaba. Por cómo esperaba sus mensajes. Por cómo me arreglaba cuando sabía que trabajaríamos juntos. Por cómo mi corazón se aceleraba cuando pronunciaban su nombre. Nada había pasado. Y aún así, sentía que estaba traicionando algo invisible. Una noche,
mientras me cepillaba el cabello frente al espejo. Escuché voces en la sala. No palabras claras. Tonos. Me detuve. Marina y Oleg discutían en voz baja. Estás distante, decía ella. Ya no me miras. Estoy cansado, respondió él. Es todo. No es todo, replicó. Te conozco. El silencio que siguió fue peor que un grito. Regresé a mi habitación sin hacer ruido. El corazón me latía en los oídos. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en irme. Al día siguiente, Oleg no fue a trabajar. Dijo que tenía fiebre. Yo me quedé en casa, ayudando a Marina. Lavamos ropa juntas. Cocinamos. ¿Te sientes cómoda aquí?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, dije. Mucho. Me miró fijamente. Si alguna vez no es así, dímelo. Esta es tu casa. Sentí un nudo en la garganta. Y gracias. En ese momento entendí algo doloroso. Marina no era una villana. Era solo una mujer intentando sostener su mundo. Esa noche, Oleg tocó suavemente a mi puerta. Necesito hablar contigo, dijo. Salimos al porche. El aire estaba frío. Esto tiene que parar, dijo sin rodeos. No es justo para nadie. Asentí, aunque cada palabra me dolía. No porque no sienta nada, continuó, sino porque siento demasiado. El silencio cayó entre nosotros. Me iré unos días, añadió. Necesito pensar. Tal vez sea lo mejor, susurré. Nos miramos por última vez esa noche. Sin tocarnos. Sin promesas. Pero con una despedida que parecía definitiva. Los días sin él fueron extraños. Más tranquilos. Más vacíos. Marina parecía aliviada. Yo, no tanto. Me concentré en mis estudios. Salí a caminar sola. Intenté recuperar algo de normalidad. Pero una parte de mí esperaba. Una tarde recibí un mensaje. Vuelvo mañana. Tenemos que hablar. Nada más. No dormí esa noche. Cuando regresó, todo parecía igual. Y sin embargo, todo era distinto. Nos encontramos en el jardín. Entre los manzanos. He tomado una decisión, dijo. Mi corazón se detuvo. No puedo seguir viviendo a medias, continuó. Ni contigo, ni con ella. ¿Qué significa eso?, pregunté. Respiró hondo. Significa que alguien va a salir herido. Y no sé cómo evitarlo. En ese instante escuchamos pasos detrás de nosotros. Marina estaba en la puerta. Nos había visto. No dijo nada. Solo nos miró. Y en su mirada había una certeza que me heló la sangre. El silencio que siguió fue insoportable. Marina no gritó. No preguntó. No lloró. Solo nos miró a los dos. Como si confirmara algo que llevaba tiempo sospechando. Entren, dijo finalmente. Hace frío. Su voz era firme. Demasiado firme. Nos sentamos en la cocina. La misma mesa. Las mismas tazas. Pero ya no éramos los mismos. No voy a fingir que no lo vi, dijo Marina. Ni que no lo sentí antes. Oleg bajó la mirada. No ha pasado nada, dije rápidamente. Nada físico. Lo juro. Marina me miró. Eso no siempre es lo más grave, respondió. Las emociones también traicionan. Sus palabras me atravesaron. Oleg habló entonces. Con voz cansada. Honesta. No planeé esto, dijo. No lo busqué. Pero pasó. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Marina. Él respiró hondo. Irme. La palabra cayó como un golpe seco. No quiero seguir viviendo en una mentira, continuó. Ni hacerte daño, ni hacérmelo. Marina cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo distinto en su mirada. Aceptación. Entonces será así, dijo. Pero no hoy. Nos miró a los dos.
Hoy necesitamos dormir. Mañana tomaremos decisiones. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente, Marina se levantó temprano. Preparó desayuno como siempre. Demasiado normal. He hablado con mi hermana, dijo de pronto. Tu madre. Me quedé paralizada. Le dije que quizás sería bueno que regresaras a la ciudad. Al menos por un tiempo. Asentí. No discutí. No podía. No te culpo, añadió. Pero esta casa ya no puede ser tu refugio. Tenía razón. Oleg se fue esa misma tarde. Con una mochila. Sin despedidas largas. Antes de subir a la furgoneta, me miró. Perdón, dijo. Por todo. Cuídate, respondí. Eso fue todo. No hubo besos finales. No hubo promesas. Solo lo que quedó sin decir. Regresé a la ciudad una semana después. Mi vida siguió. Las clases. El ruido. La gente. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Había aprendido que crecer no siempre es elegir lo correcto, sino aceptar las consecuencias. Meses después, recibí una carta. Sin remitente. Dentro había una sola frase, escrita a mano. A veces amar es saber irse. Nada más. No respondí. Hoy, cuando pienso en aquel verano, no siento vergüenza. Siento comprensión. Éramos 3 personas atrapadas en una historia que nadie planeó. Y aunque dolió, todos sobrevivimos. Reflexión final, ideal para cierre de video. A veces, la vida no nos pone pruebas claras entre el bien y el mal, sino entre el deseo y la responsabilidad. Y crecer es aprender a vivir con lo que elegimos y con lo que dejamos ir.